en este mes que estamos hablando acerca del Espíritu Santo y nos viene ministrando en cada culto el Señor palabras poderosas, palabras hermosas que tienen que ver con el obrar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo que hemos recibido en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. El Espíritu de Dios viene a morar en la vida del creyente, en nuestro interior. ¿Y para qué? Para ayudarnos, para consolarnos, para trabajar, para transformarnos. Y bueno, hoy no va a ser diferente, voy a hablar acerca del Espíritu Santo, pero estuvo el Señor hablando a mi corazón acerca de esta palabra que voy a compartir hoy. Y para ello voy a comenzar contándote una experiencia que tuvimos como familia este año. Y algunos saben, otros no, que nosotros estuvimos de vacaciones en el sur de Argentina en este año y estuvimos allí en Bariloche y en unos cuantos lugares y bueno, la verdad que en medio de paisajes hermosos, de lugares preciosos, es como que los ojos se te llenan viendo las cosas hermosas que hay en nuestro país y también la maravilla de la obra de Dios, ¿no? El obrar de Dios en la creación. Y en medio de tantos paisajes, de ciudades y todo, también hicimos algunas excursiones. Y en esas excursiones algunas las hicimos por nuestra propia cuenta, porque era fácil de poder llegar, de encontrar el camino para llegar al lugar que queríamos ir. Pero en algunas otras ocasiones ocurrió que tuvimos que acudir a un guía, a alguien que tenga verdadero conocimiento del lugar para poder llegar y conocer ese paisaje, esa ruta, ese lugar. Y la verdad que a mí me sorprendió también que los guías turísticos tienen tanto conocimiento del lugar que en todo el viaje que íbamos nos iba contando, o sea, podríamos haber ido por esa ruta y visto árboles, por ejemplo, nada más, ¿no? Sin embargo, el guía turístico nos iba contando, por ejemplo, las distintas especies de árboles que había, las características, secretos, ¿no? Acerca de ese árbol, y la verdad que todo se tornaba maravilloso. Cuánto secreto, cuánta sabiduría de Dios pensaba. Y hasta nos contaba acerca de los insectos y de a veces las cosas, los nudos que tenían los árboles. Y bueno, por qué un árbol era más alto, otro más bajo. Y la verdad que era lleno de detalles y de un montón de cosas que nos sirvió para aprender. Pero especialmente en una de esas excursiones, parecía que nos estábamos yendo hasta que en un momento pareció que todo sendero desaparecía, como que se terminaba el camino. Y en ese momento, sin embargo, el guía nos indicó un camino que no era detectable a simple vista, pero que al caminar, ¿no? Cuando él nos iba guiando, entonces cuando llegamos al destino, encontramos y descubrimos una vista panorámica extraordinaria. No hubiésemos podido llegar solos, pero cuando llegamos a través de ese camino indicado, bueno, encontramos como un mirador con una vista excepcional, un paisaje increíble, una vista panorámica. Y esto, ¿por qué lo estoy contando? Lo estoy contando porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Porque así como nos ocurrió en esas vacaciones, así muchas veces nos sucede en la vida. Hay un camino que está a la vista de todos. Es el camino que en general sigue la multitud. Pero hay senderos y hay rutas en las cuales solo podemos ir guiados por el Espíritu Santo. Solo podemos ir por este camino cuando somos guiados por Dios por medio del Espíritu Santo. Y ese camino nos lleva dentro del propósito de Dios, amplía nuestra visión
y nos hace hacer cosas diferentes al resto de la gente, a las demás personas. Y ese es el camino que marca el Espíritu. Por eso la palabra en el día de hoy, vamos a poner el título, chicos, dice que su título es El camino que marca el Espíritu. Y de eso quiero hablar en esta mañana. El camino que marca el Espíritu es el camino que vos y yo tenemos que seguir para realmente llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que podamos tener no solamente salvación, vida eterna, que la hemos recibido al recibir a Cristo, sino una vida diferente, una vida de propósito, una vida productiva. Así que yo voy a leer hoy un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 8, comenzando desde el versículo 12. Pero antes, para entrar en contexto, voy a contarte lo que estaba ocurriendo, porque hoy voy a hablar acerca de Felipe y cómo el Espíritu Santo lo fue guiando en su vida para ir haciendo y cumpliendo los propósitos de Dios. Y de la misma manera que el Espíritu guió a Felipe, puede guiarte a vos, puede guiarme a mí para llevar ese recorrido que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Así que había ocurrido después de la muerte de Esteban que la iglesia estaba siendo tremendamente perseguida a causa de la persecución. Entonces los creyentes estaban siendo dispersos y en todo lugar donde eran dispersados, allí ellos predicaban la palabra. Por su parte, Felipe, que era uno de los hombres que estaban ayudando a los apóstoles, lleno, dice, de sabiduría y del Espíritu Santo, estaba ayudando a servir las mesas en principio, había sido asignado para esas tareas. Sin embargo, en el versículo 12, la palabra nos cuenta cómo Dios comienza a usarlo de una manera extraordinariamente y sobrenatural. Y dice así la palabra, dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaban muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaban asombrados por las señales y los milagros que Felipe hacía. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía la profecía de Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí es la palabra. Y lo más extraordinario, hace unas cuantas cosas en este pasaje nada más Felipe. No sé la cantidad de cosas que habrá hecho, pero es tremendo pensar. Pensemos de esta manera. Algo extraordinario estaba ocurriendo en Samaria. Felipe estaba siendo tremendamente usado por Dios en ese lugar. Dice que las multitudes estaban deseosas de escuchar el mensaje y ver las señales que acompañaban a Felipe cuando él predicaba la palabra. Dice que había hombres cojos y paralíticos que habían sido sanados. Había personas que estaban siendo liberadas de espíritus malignos. Habían personas que estaban recibiendo sanidad. Y miles de personas se convertían al Señor y eran bautizados, de manera tal que había un hombre que era el brujo allí de la ciudad, ¿no? Y este hombre también creyó en la buena noticia. Este hombre llamado Simón dice que había mantenido a la gente de Samaria sorprendida por las cosas que él hacía con sus artes mágicas. Y la gente decía que él era alguien grande. Y todos le decían, Simón el grande, este es el gran poder de Dios. Y todo eso ocurrió hasta que Felipe fue a ese lugar a anunciar la palabra. Pero cuando la gente conoció la verdad, entonces ahora, incluso el mismo Simón, el hechicero, escuchó la palabra, esa palabra traspasó su corazón, creyó en la verdad y se convirtió a Cristo. Dice la palabra que él iba siguiendo a Felipe, es decir, se hizo discípulo de Felipe y estaba sorprendido de todas las cosas que veía que Dios hacía a través de este hombre. Así que parecía que las cosas para Felipe en Samaria iban muy bien. Y entonces, allí, predicándole a multitudes, viendo señales extraordinarias y ocurriendo que la gente se bautizaba y se convirtió en hechicero, se derribaron los argumentos, dice que en la ciudad habría gran gozo y alegría. ¿Qué ocurrió? Que hubo una indicación de Dios para que Felipe fuera de Jerusalén al camino de Gaza. Y como Felipe era un hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo, entonces Felipe acudió al llamado de Dios. Ahora, Felipe podría haber dicho, pero si acá Dios me está respaldando, si acá la palabra está llegando, las personas se están convirtiendo, este pueblo me necesitan escuchar el mensaje, tienen que ser bautizados. Si todo está bien, humanamente podríamos razonar muchas cosas y pensar que es más conveniente que Felipe se hubiese quedado allí en Samaria predicando la palabra. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Es que muchas veces los planes que Dios tiene para nuestra vida no son los mismos que nosotros creemos que son los más convenientes. Los que razonamos humanamente muchas veces no tiene nada que ver con lo que Dios quiere y tiene preparado hacer en nuestra vida. Por eso es mejor para nosotros seguir el camino del Espíritu. Así que Dios había enviado a Felipe al camino de Gaza, que estaba en medio del desierto, en una zona desértica, en un lugar solitario, lo cual volvía a aquel mandato aún más increíble, porque Felipe tal vez podría haber pensado, pero acá hay una multitud de gente,
deseosa de escuchar la palabra, y yo me voy, Dios me manda al medio del desierto, un camino alternativo además, ¿no? Era un camino alternativo, por donde prácticamente no cruzaba nadie. Pero Dios en ese lugar tenía un plan. Yo quiero decirte que Dios es intencional con tu vida y con mi vida. Que vos y yo estemos sentados hoy, aquí, ahora, no es casualidad, sino plan de Dios. Las dificultades que atravesamos muchas veces también me encajan en el propósito de Dios, aunque muchas veces sean difíciles de atravesar. Pero todo comienza a sonar diferente cuando yo estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo. Entonces, Dios tenía en ese lugar, en el lugar menos pensado, tenía preparada una cita divina de Felipe con el eunuco. Un eunuco que era funcionario, dice, de la reina de Candace, la reina de Etiopía. Entonces, podemos pensar, ¿qué hacía un eunuco transitando, viniendo de adorar de Jerusalén, un etíope de un país lejano, idólatra con una cultura totalmente diferente? Lo cierto es que ahí Dios tenía un plan profundo y poderoso para ese hombre y para Felipe. Entonces venía este eunuco que dice que estaba sobre los tesoros de la reina. Así que era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía, digamos, sería como acá un ministro de Economía, como el ministro de Economía, porque él manejaba los tesoros de la reina y tenía un puesto muy importante. Y también podemos saber a través de la historia, la primera vez que aparece la reina de Etiopía en la palabra de Dios fue cuando fue la reina de Sabá, fue a conocer y a ver la sabiduría de Salomón. Y ella en ese momento puede declarar y reconocer y adorar al Dios de Salomón. Se cree que desde ese tiempo y a través de las generaciones, la fe en nuestro Dios pudo haber venido pasando de generación en generación. Así que seguramente Dios, que sacó a Felipe de las multitudes y lo llevó a un solo hombre, a ese eunuco, Dios tenía un propósito de que quién sabe si ese hombre iba a llevar a toda Etiopía la buena nueva de Jesucristo, porque aún todavía no había sido escuchado en ese lugar. Así que nunca podemos menospreciar lo que Dios hace en nuestra vida. Y mucho menos cuando Dios nos marca y nos indica que tenemos que irle a hablar a una persona. Porque por esa persona que escuche la palabra que vos puedas decirle, por 1000 generaciones Dios va a visitar esa descendencia y una vida va a ser transformada y toda una familia y miles de generaciones. Amén. Y eso es poder de Dios y es extraordinario, porque nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y como Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, soltó palabras de poder que traspasaron la mente y el corazón del eunuco y dijo, yo creo en esta buena noticia. Y cruzando por allí, y algo extraordinario también, porque estaban en el medio del desierto, vieron un poco de agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya había hecho la confesión de fe, creo en Jesucristo, creo en Él, así que ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada en este camino que marca el Espíritu es casualidad. Ni siquiera era casualidad que el eunuco esté ahí, ni que estuviera leyendo al profeta Isaías, que habla del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que como oveja fue llevado, como cordero ante sus trasquiladores, porque Él cargó con nuestro pecado, para darnos una vida nueva y diferente. No solo salvación y vida eterna, sino una vida aquí en esta tierra, donde nosotros podamos vivir a través del poder de Dios. Vivir una vida realmente diferente. Lo cierto es que Felipe, en todo este camino,
estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero y vengo a decirte en esta mañana, que tu camino y mi camino tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces me quedo más tiempo en un lugar donde tal vez ya se terminó ese tiempo y Dios me está llevando hacia otro propósito, en otro camino. Entonces, lo que parece productivo se convierte improductivo en mi vida. Me distraigo con las luces de este mundo, me desvío del camino y entonces pierdo tiempo, pierdo propósito. Entonces, no puede trabajar el Señor en mi interior, en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Y si hay un camino que marca el Espíritu Santo en mi vida, entonces, como en toda ruta, hay señales. Y esas señales en mi camino son puestas propiamente por el Espíritu Santo. Como nota de color puedo decirte que si nosotros vemos las señales en la ruta, las señales pueden ser leídas por cualquier persona de cualquier idioma. Por eso viene un extranjero a visitar nuestro país, que de hecho en el sur habían un montón. Entonces las personas, mientras van en la ruta, no importa el idioma que hablen, entienden las señales que están en la ruta, ¿no es cierto? Dicen, bueno, cruce peligroso, cruce de vías, bueno, curva peligrosa, precipicio, no siga porque si no se va al barranco, no siga de largo como viene, frene, baje la velocidad, en este lugar se puede tomar más velocidad, pero acá hay que ir despacio. Así son las señales que marca el Espíritu en nuestra vida. Pero yo tengo que buscar del Señor, orar, pedirle. Tengo que leer su palabra que me inspira. A veces decimos, a mí me cuesta orar. Bueno, agarrá y sentate y lee un versículo bíblico, porque eso inmediatamente te va a llevar a querer orar. Es algo espiritual, está en la palabra de Dios. Y entonces nosotros cuando buscamos de Él, podemos tener los ojos, la visión afinada, el oído afinado para escuchar la voz de Dios y para ver las señales que nos manda el Espíritu en el camino. Y no pasarlas por alto, porque vos imaginate en la ruta, ¿no? Que vamos. Y si acá hay una curva y después de la curva hay un precipicio, ¿qué pasaría si seguimos de largo? Nos tiramos por el barranco y nos vamos mínimamente a lastimar, a golpear, o podemos llegar a perder la vida. Pero por eso el Señor nos quiere guiar. Y muchas veces por ese camino que no está a simple vista, que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y para poder ver las señales del Espíritu, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Bien? ¿En la historia? Bueno, para poder ser guiados por el Espíritu Santo, yo le tengo que dar lugar al Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cómo le voy a dar lugar al Espíritu Santo en mi vida? Primero, tengo que darle lugar en mi mente. Decí mente, acá, en mi mente. Y te cuento algo, como estoy estudiando psicología, estoy aprendiendo como unas cuantas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que nosotros no recordamos todas las cosas, obviamente no las recordamos todas, desde que nacemos, mientras va transcurriendo toda la vida. ¿Pero por qué? La palabra dice, me creaste tan maravillosamente complejo, decía David. ¿Por qué no recordamos todas las cosas? Porque sería una mochila demasiado pesada recordar absolutamente todas las cosas difíciles o dolorosas o tristes que atravesé en mi vida. Recuerdo lo que puedo, lo que sobrellevo, pero además también el Espíritu Santo de Dios me hace recordar la palabra que busco, la palabra que leo y me trae a memoria las cosas que Dios ya hizo por mí. Y aquellas cosas que recuerdo me ayuda y me sana, me transforma, pone de su aceite, símbolo en la palabra de Dios del Espíritu Santo, pero el aceite es ese ungüento que suaviza,
que sana, que se utilizaba en aquellos tiempos para sanar las heridas. El Espíritu Santo, entonces, te ayuda aún en tus recuerdos, en tus vivencias pasadas, para sanar, para transformar. Dice la palabra en Efesios 6, 17 y 18. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La palabra de Dios dice, pónganse la salvación como casco protector. ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? En la palabra de Dios, en Efesios habla acerca de la armadura de Dios, la protección para la batalla. ¿Y cuántos saben que toda la vida, cada día presenta una batalla cotidiana que vos y yo tenemos que librar? Me levanto y el día mismo, hoy, me presenta un desafío. Y el desafío de seguir mi vida pegado a Dios y guiado por el Espíritu Santo. Y el desafío de resolver problemas, de afrontar un trabajo, de administrar una familia y que esa familia no se pierda y no se disipe en el camino, de no ir lastimando personas. Y el desafío de todos los días poder ir cumpliendo y sumando al propósito de Dios. Entonces dice, oren en el Espíritu en todo momento, pónganse la salvación como casco. Y el casco es lo que protege la cabeza, porque saben que un golpe en la cabeza es mortal. Y el diablo, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, va a venir para querer lanzarte un golpe y si puede, transgiversar tu mente, tus pensamientos, para que pierdas la vida, si es posible pierdas el propósito, te desvíes del camino del Espíritu y te alejes de Dios. Y te puedo asegurar que esa vida que puede parecer primero muy luminosa, te sumerge en un camino de dolor y de opresión. Pero esa no es la vida que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos saben que el Señor nos llama a gozo, a plenitud, a paz? Y todas esas cosas son fruto del Espíritu en mí. Y no tienen nada que ver con mi vida económica. Tienen que ver con lo que está en mi interior, que tiene que ser alimentado por el Espíritu de Dios. Segunda área en la que tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo, en mis emociones. A ver, digan conmigo, emociones. Decirle al que está al lado, decir, emociones. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Agarrate, Catalina, ¿no? Con las emociones, ¿no? Que muchas veces, ¿cuántas veces nos juegan malas pasadas? ¿Cuántas veces? No sé si nos somos guiados por el Espíritu Santo por las emociones. Ahora la palabra de Dios no dice, no tengas emociones. No te avisa, mira que las emociones son malas. Dios tiene emociones, Dios es amor. Hablamos de eso en esa prédica al lado B de las emociones que yo di hace unas semanas atrás. Así que la palabra lo que está diciendo es que nosotros podemos manejar nuestras emociones con madurez espiritual. Y por ejemplo, cuando la palabra dice en Efesios 4:26, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ahí la palabra no nos está diciendo no se enojen, o si te enojas, reprimí el enojo, reprimí la emoción, porque eso no nos haría nada bien. Y no hay nada que no nos haga bien en la palabra de Dios. Así que lo que nos está diciendo la palabra es que podés experimentar las emociones, que es inevitable muchas veces sentir un enojo, o sentir tristeza, o sentir dolor, o sentir angustia.
Lo que dice la palabra es que nosotros no somos una marioneta de nuestras emociones, sino que nuestras emociones pueden estar gobernadas y encauzadas en nuestra vida según principios de Dios, como la verdad, como la justicia. Pero además que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro interior. Y dice en Gálatas 5:22, vamos a verlo juntos. Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de lo que está en mi interior cuando he aceptado a Cristo. Entonces es tan importante darle lugar al Espíritu Santo en mi vida en el área de las emociones, porque entonces cuando yo las experimente, y por extensión, así como en el enojo, en el temor, en las dudas, las emociones, las pasiones me pueden llevar a pecar, entonces Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que por medio del fruto que dé en mí esas emociones sean supeditadas y sean gobernadas por Dios y no dejarlas a rienda suelta para que me hagan seguir de largo cuando veo la señal de peligro y caer al precipicio. ¿Cuántos me entienden? Bueno, ahí vamos. Así que dice Juan 14:16. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso, ¿no? Que es nuestro Dios. Jesús dijo, yo me voy, yo voy al Padre, pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Y sabes que el Espíritu Santo es el consolador de tu alma, el consolador de tu vida, de tu corazón, de tus emociones, de las cosas fuertes que tuviste que pasar. Es que sí estamos en un mundo con una naturaleza caída en el que sufrimos daño, pero el Señor no nos dejó solos, el Señor no nos dejó a merced de ese daño, sino que nos dio a su Espíritu Santo. Y la palabra griega traducida de espíritu, de consolador, la palabra consolador significa alguien que es llamado al lado de. Entonces, el Espíritu Santo está al lado de Juan, de Marta, de Pedro, de Luis, de Nancy. El Espíritu Santo fue llamado al lado tuyo. Y ese es el compañero de ruta que te guía el camino. Ese es el Espíritu de Dios, el cual nosotros necesitamos a nuestro lado, en nuestro interior y caminar a nuestro lado de su mano. Así que no solamente significa al lado de, entre muchas cosas. ¿Cuántos necesitan de ese consolador que te camine al lado? A mí ya del hecho de saber que camina al lado mío me da consuelo, porque ahí empiezo a darme cuenta que si yo puedo sentirme solo en un momento, pero si yo constantemente me siento en soledad, por más que esté rodeado de personas, por más que tenga una hermosa iglesia que me acompañe y a Cristo en mi corazón, eso no viene de Dios, porque yo solo no estoy nunca, porque tengo al Espíritu Santo que va al lado mío. Y entonces muchas veces las emociones me quieren engañar, porque dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. Decile al que está al lado, más que cualquier cosa, decile. Ojo, más que cualquier cosa. Así que tenés cuidado, porque a nosotros muchas veces nos engaña, nos toca la mente la publicidad, las noticias y muchas cosas, pero guarda con lo que está dentro, porque eso es lo engañoso muchas veces. Por eso necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque además la palabra consolador no solamente significa al lado de,
sino que también da la idea de alguien que anima y exhorta. Así que el Espíritu Santo no solo va al lado tuyo, vamos, sino que te anima, te dice, dale, vamos, seguí adelante, vamos, vos podés, seguí a la meta, mirá a Cristo, no te distraigas, no mires al costado, no mires hacia atrás, porque te vas a tropezar y no vas a ver las señales en el camino, no vas a poder seguir la ruta del Espíritu, seguí adelante, proseguí a la meta, puestos pues los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que el Espíritu Santo me anima, me alienta en la carrera, me dice, seguí adelante, no te quedes, este es tu momento, Dios tiene un plan, no importa lo que está pasando, el Señor está contigo, vamos que no te vas a quedar. Y me va animando y me va exhortando, no, por ahí no es. No, dobla hacia la derecha, no vayas por ese camino que es peligroso, ahí hay pozos en la ruta, no te quedes ahí parado, sino que tenés que continuar. Y hay momentos en los que tenés que frenar y otros en los que ir más lento, porque de todas esas cosas se compone nuestra vida. Pero no es fácil vivirla sin aquel que me guía, que me consuela, que me anima y que me exhorta. Así que necesito darle lugar al Espíritu Santo en mis emociones y en mi mente. Por último, para ir cerrando, necesito darle lugar al Espíritu Santo en mi cuerpo. ¿Y por qué en mi cuerpo? Bueno, por todo lo que ya sabemos que el cuerpo nos hace, ¿no? Pero pensaba, vieron que en el botiquín, en el auto para salir a la ruta es obligatorio llevar el botiquín. Si alguien se lastima, tengo que tener los elementos necesarios para que pueda ser limpiado, curado, sanado. Bueno, nosotros necesitamos dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Eso comienza por darle espacio en nuestra mente y en nuestras emociones. Porque no sé si ustedes saben, yo solo lo escuché, que hoy la gente va al médico y le dice, mire, tengo gastritis, me duele el estómago, tómese una pastilla, le hacen 800 análisis, no tiene nada, usted está estresado. Miren, se me cayó el pelo, no sé qué me pasó. Uy, estudios, a ver, vaya a la endocrinóloga, ecografía, esto, lo otro. Uy, no, entonces vaya al dermatólogo. Uy, 800 cremas. Y finalmente, no sabemos, bueno, usted está estresado. ¿Y sabes qué? Otra de las cosas que aprendí también en la carrera que estoy estudiando es que, por ejemplo, y a veces decimos, no, esas son pavadas, pero nuestro cuerpo somatiza todas las cosas que vamos pasando. Entonces, te doy una explicación sencilla. Cuando nosotros vivimos bajo presión, preocupados, vivimos constantemente en amargura o en tristeza, en enojo o en temor, por ejemplo, el temor provoca que mi cuerpo esté en alerta por un peligro inminente. Y si ese peligro inminente, ¿no? Yo me voy a tener que defender ante el peligro y mi cuerpo registra esa emoción y dice, tengo que estar alerta porque en cualquier momento me pasa algo, en cualquier momento me sacan la casa porque no voy a tener para pagar, en cualquier momento mi hijo se va de la casa, en cualquier momento pierdo a mi marido, en cualquier momento la economía se me hace un desastre y estoy en temor y vivo en inminente peligro. Entonces el cuerpo registra que hay un peligro y empieza a tomar todos los recursos, las vitaminas, los nutrientes, la energía que usa para el resto de los órganos, para estar alerta, para enfrentar ese inminente peligro. Y muchas veces ese inminente peligro es más el enemigo y tus maquinaciones cuando no le damos el lugar al Espíritu Santo y nos repercute físicamente porque me deja sin recursos para seguir teniendo energía en el resto de mi cuerpo, de mis órganos. Entonces, cuando yo aprendo a descansar y a confiar en el Señor y a darle lugar al Espíritu Santo, puedo tener fruto del Espíritu, paz, paciencia, templanza. Me mantengo templado, sereno en el momento de la crisis, pensando, orando a Dios para que Dios sea el que me muestre el camino que tal vez está oculto a mi vista.
pero que tiene que ser señalado y marcado por el poder del Espíritu Santo. Así que volviendo a Felipe y para cerrar, entonces Felipe había sido, ¿no es cierto? Había sido Felipe uno de aquellos hombres sabios que predicaron la palabra. Había sido esos hombres sabios y llenos del Espíritu Santo que sirvió a la mesa en la iglesia, que ayudó. Pero después de eso, comenzó con poder a predicar la palabra en Samaria. Y siguiendo el camino que marca el Espíritu, fue llamado por palabra de ángel, es decir, escuchando la voz de Dios hacia el camino de Gaza, donde se encontró con el eunuco etíope que llevaría las buenas nuevas a Etiopía, siguiendo por la guía del Espíritu que le dijo: acércate al carro y caminá junto a él. Dice que Felipe corrió hacia el carro cuando escuchó la voz de Dios, porque era obediente y estaba presto para cumplir la voluntad de Dios. Y escuchó lo que venía leyendo el eunuco. Guiado por el Espíritu, se sube al carro. Con palabras de poder traspasa la mente y el corazón del eunuco, al que luego bautiza. Y el eunuco dice que no lo vio más después de eso. En esas cosas, experiencias tremendas del Espíritu Santo, fue llevado a Azoto. Y desde Azoto dice que empezó a predicar la palabra hasta Cesarea. Un camino muy largo entre el que hay muchos pueblos, y en cada uno de esos pueblos Felipe, mientras iba caminando y viajando, iba predicando y sembrando la palabra de Dios, guiado y yendo por el camino que marca el Espíritu. Y esto fue tremendo y es notorio en la palabra de Dios, que hay un camino para vos y para mí en nuestra vida, el camino que marca el Espíritu. Y eso es tremendo, porque ¿cómo fue usado Felipe? Tremendamente por Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Pero voy a decir algo diferente ahora. ¿Cuántos quieren el fruto del Espíritu en su vida, que es paz, que es paciencia, que es templanza, que es dominio propio? ¿Cuántos quieren ser guiados por la verdad y la justicia de Dios en su vida? Ahora sí, ¿cuántos quieren ser usados por Dios como Felipe y ver maravillas y ver cosas diferentes y hacer cosas diferentes? Yo también quiero, pero hace falta darle lugar al Espíritu Santo en mi vida. Por eso, la pregunta en esta mañana es: ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a no solo caminar por donde todos caminan? Ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero hay llamados, escogidos, que tienen un guía que puede mostrarnos el camino que no se ve a simple vista, que es el camino del Espíritu, y entonces entrar al propósito de Dios. Y no solo hacer lo que todos hacen, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás preparado y estás preparada para caminar por la ruta que te marca el Espíritu Santo? Entonces, si vos decís que sí al Señor en esta mañana, si vos en esta mañana verdaderamente tomás una decisión por Cristo y decirle y lo deseas, porque yo sé que nadie podemos decir que hemos seguido perfectamente hasta hoy, pero podemos decirle: Señor, yo lo deseo con todo mi corazón, lo deseo fervientemente. Comenzá a trabajar en mí. Yo quiero esa vida diferente. Porque esa decisión te llevará
a nuevos lugares. ¿Cuántos quieren conocer nuevos lugares? Te llevará a personas que no conocías. Citas divinas por el Espíritu, como Felipe y el eunuco. En el camino, el Señor, el Espíritu Santo te irá sanando y también te va a ir transformando la mente y el corazón. Entonces vas a poder comenzar a ver un panorama amplio de la vida, no acotado a tus fuerzas limitadas, a tus pocas posibilidades, sino a las posibilidades de Dios. Y lograrás ser parte del plan eterno de Dios y del propósito de Dios para tu vida y para tu historia. La historia de tu casa y la historia de tu familia, y para la historia y el plan eterno que Dios tiene trazado en la historia para la humanidad.